¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en unos materiales que nos llegaron de un oyente. Se llama Lucía y nos cuenta algo que seguro a muchos nos ha pasado. Acaba de terminar un ciclo de la universidad que la dejó KO, de puras amanecidas y trabajos finales. Y nos escribe diciendo: siento que ya cumplí, que hice lo suficiente para pasar. Lo único que quiero ahora es tirarme en mi cama a ver Netflix por un mes. La idea de buscar prácticas o adelantar cursos me da una flojera terrible. Esa sensación de ya hice mi parte, ahora merezco un descanso indefinido es superhumana. Y es el corazón del tema que Lucía nos pidió explorar. Nos mandó una guía de estudio para jóvenes que analiza los capítulos finales del libro de Josué, el 23 y el 24. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar ese texto y ver qué lecciones podemos sacar para esa sensación de complacencia que a veces nos atrapa no solo en los estudios, sino en la vida espiritual. Exacto. El reto es entender el último llamado de un líder, Josué, a su gente. Un llamado a no conformarse, a no quedarse a medias, y a través de su historia quizás entender un poco mejor por qué, cuando la vida se pone cómoda, a veces sentimos que nuestra relación con Jesús puede pasar a un segundo plano. Así que empecemos a desempacar esto. Bueno, para entender la urgencia de Josué, primero hay que entender el contexto. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto. 40 años dependiendo de Dios para todo, literalmente. Si no caía maná del cielo, no comían. Si Dios no hacía brotar agua de una roca, morían de sed. Su supervivencia estaba directamente conectada a su fe diaria. Y de repente pasan de ese modo supervivencia a instalarse en Canaán, la famosa tierra prometida. Y no era cualquier sitio, era una tierra increíblemente fértil. De pronto tenían casas de verdad, no carpas. Podían sembrar y cosechar su propia comida. Tenían ganado. O sea, pasaron de una dependencia del 100% a sentir que por fin tenían algo de control sobre sus vidas. Y aquí es donde se pone interesante, porque esa prosperidad y esa estabilidad trajeron consigo lo que la guía de estudio llama una complacencia adormecedora. No es que se volvieran ateos de la noche a la mañana. Dios seguía ahí, en sus conversaciones, en sus rituales. Pero ya no era una necesidad vital, ¿te das cuenta? Se convirtió en un accesorio, en algo importante sí, pero no en el centro indispensable de su existencia. Claro, es como tener un seguro de salud. Lo pagas todos los meses, sabes que está ahí por si acaso, pero ojalá no tengas que usarlo nunca. Dios se convirtió en su plan de contingencia, no en su plan de vida. El texto que analiza Lucía dice que el pueblo hizo un largo paréntesis en su chamba. Ya habían conquistado suficiente territorio para estar cómodos y no sentirse amenazados. Así que, ¿para qué seguir peleando? Bajaron las armas. Exacto. Y en ese bajar las armas empezaron a hacer justamente lo que se les había advertido que no hicieran. Mezclarse con las tribus cananeas que todavía quedaban. Y no hablamos solo de ser buenos vecinos. El problema es que estas culturas tenían prácticas religiosas radicalmente opuestas a su fe. Cosas como la prostitución en los templos o incluso el sacrificio de niños. La advertencia no era por xenofobia, era para proteger la integridad de su fe y su moral. Pero ellos pensaron, bueno, un poquito no hace daño. Se conformaron con un trabajo a medias. Y Josué, que ya está viejo, ve esto y entra en pánico. Porque él entiende algo que ellos no. Esa comodidad es la puerta de entrada a un declive espiritual gradual. No es un colapso, es un desvanecimiento lento. Por eso sus últimos discursos no son para celebrar sus victorias, son una llamada de atención desesperada. Ahora, Josué es un líder brillante. Sabe que si empieza su discurso diciendo, oigan, son unos flojos, se están olvidando de Dios, la gente se va a poner a la defensiva. Así que no empieza con la acusación, empieza con un recordatorio. Les hace un recuento de la fidelidad de Dios. Es como si les dijera, miren, antes de hablar de ustedes, hablemos de Él. ¿Se acuerdan de Abraham, cómo Dios lo llamó y le hizo una promesa? ¿Se acuerdan de cómo lo sacó de la esclavitud en Egipto con milagros alucinantes? ¿Se acuerdan de cómo los protegió en el desierto y les dio la victoria contra ejércitos que los superaban en número? O sea, les está mostrando básicamente el currículum de Dios. Les pone toda la evidencia sobre la mesa para que vean que Dios siempre ha cumplido su parte del trato, y con creces. Y solo después de establecer esa base de confianza y de gratitud, les lanza el desafío que es el clímax de todo el libro.
Elijan hoy a quién van a servir. Es una pregunta directa, sin rodeos. Y la gente, con toda la emoción del momento, responde al toque. No, nosotros serviremos al Señor. Y según el texto, lo dicen hasta 4 veces. Y aquí es donde yo leyendo esto pensaría, ok, Josué, misión cumplida, la gente respondió bien, ya puedes descansar en paz. Pero él hace algo que a mí me parece súper extraño. ¿Qué cosa? En lugar de felicitarlos, los desafía. Les dice algo que suena increíblemente duro, casi desmotivador. Les dice, ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. O sea, a primera leída, a mí me suena que les está diciendo, ni lo intenten, no la van a hacer, van a fallar. ¿No es contraproducente? Parece, ¿verdad? Pero si lo vemos más a fondo, es una jugada maestra de psicología y teología. Josué conoce a su gente. Sabe que tienen un historial de promesas hechas a la ligera. ¿Se acuerdan del becerro de oro, no? Mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, ellos ya se habían construido otro Dios. Josué sabe que un sí emocional no vale nada si no se entiende el costo del compromiso. Ok, entonces no los está desanimando, los está filtrando. Exacto. Les está diciendo, entiendan la seriedad de lo que están prometiendo. Servir a Dios no es un hobby de fin de semana. No es algo que haces cuando te sientes inspirado. Es un compromiso total. Lo que Josué les explica es que Dios no acepta un servicio parcial, un corazón dividido. No puedes servirle a Él de lunes a sábado y el domingo rendirle culto a tus propios ídolos, que hoy en día pueden ser el dinero, el éxito, la popularidad o incluso la comodidad misma. Un corazón indiviso. Esa frase de la guía de estudio me quedó grabada. Esa es la clave. Josué los obliga a confrontar la posibilidad de su propio fracaso, para que su promesa no sea una promesa frívola, sino una decisión consciente y madura. Y para que quede claro que no les está pidiendo algo que él no hace, cierra con una de las frases más famosas de la Biblia. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es un liderazgo basado en el ejemplo, no en la imposición. Ok, eso tiene mucho más sentido. Pero esta idea de un corazón dividido, de la tibieza, no creo que sea solo un problema de hace 3000 años. Siento que es el diagnóstico de nuestra generación. Totalmente. Y por eso la guía de estudio que nos mandó Lucía hace un puente directo y potente con el libro de Apocalipsis. Ahí es donde el tema se vuelve súper actual. Sí, lo conecta con el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Esa parte es brutal. Jesús les dice, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Es un lenguaje increíblemente fuerte. Y es que los de la Odisea tenían el mismo problema que los israelitas en Canaán. Eran una iglesia en una ciudad riquísima, famosa por sus bancos, su industria textil y su escuela de medicina. Se sentían autosuficientes, creían que no les faltaba nada. En su mente estaban espiritualmente bien, eran buena gente, iban a la iglesia, probablemente diezmaban, cumplían con el checklist. Pero el diagnóstico de Jesús es devastador. Les dice que en realidad son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y aquí está lo más peligroso de la tibieza espiritual, creo yo, que ni siquiera te das cuenta de que estás mal. Crees que todo está bien, que tu relación con Dios es lo suficientemente buena, pero la verdad es que estás espiritualmente en la bancarrota. Es una autoevaluación completamente equivocada. Precisamente. Y muchos teólogos consideran que ese mensaje a la Odisea es un símbolo para la Iglesia de Dios en los últimos días. O sea, para nosotros ahora. Es un llamado a despertar. En un mundo con tantas distracciones, con tanto ruido, donde podemos construir una vida perfectamente cómoda sin necesitar a Dios para nada práctico, el riesgo de la tibieza es altísimo. Es la tentación de tener un cristianismo light, sin compromiso, sin sacrificio, una fe que no nos incomoda. Y entonces, ¿cómo salimos de ahí? Porque está claro que no podemos quedarnos solo en el diagnóstico de, ok, soy tibio. Josué hizo un llamado público a tomar una decisión. Jesús también lo hacía. Pienso en cuando le preguntó a Pedro 3 veces seguidas, ¿me amas? Me imagino que para Pedro fue súper incómodo y doloroso, después de haberlo negado 3 veces, pero fue un momento clave de restauración. Frente a una multitud en Jerusalén y los llama a arrepentirse y bautizarse.
Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, dice algo que es alucinante, que somos embajadores de Cristo y que es como si Dios mismo rogara a través de nosotros. Espera, esa idea de ser embajadores suena a un cargo súper formal, como de diplomático. ¿Cómo se ve eso en la vida de un chico de 20 años en Lima? ¿Significa que tengo que pararme en una esquina a predicar? Podría ser, para algunos, pero creo que en el día a día se ve de una forma mucho más relacional. Significa ser como un Josué para nuestros amigos. Y ojo, no para manipular o presionar. Josué no obligó a nadie. Él expuso la evidencia, mostró su propio compromiso y luego dijo, ustedes elijan. Ser un embajador hoy es ser ese amigo que hace las preguntas importantes con cariño. O sea, ser ese pata que acompaña. Pienso en alguien que conocemos que está considerando, no sé, bautizarse. O quizás empezar a guardar el sábado, que es una decisión que en la práctica te puede complicar la vida un montón. Muchísimo. De repente ya no puedes aceptar ese trabajo soñado porque te piden trabajar los sábados. O tu familia no lo entiende y te hacen la vida imposible. O tu grupo de amigos de toda la vida te deja de invitar a los planes porque siempre son en sábado. Son momentos de muchísima vulnerabilidad y soledad. Claro, y en ese momento lo que menos necesitas es alguien que te juzgue o te dé un sermón. Lo que necesitas es un amigo que se siente a tu lado y te diga, oye, esto está difícil, pero no estás solo. Yo estoy contigo, vamos a orar juntos por esto. Eso es ser un embajador. Es edificar la fe del otro. Es darle la confianza para que pueda seguir la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que tiene una comunidad que lo respalda. Es caminar al lado, escuchar más de lo que se habla, celebrar las victorias y apoyar en las dudas. Es una de las misiones más hermosas que tenemos. En resumen, hemos visto cómo esa zona de confort, esa sensación de ya hice suficiente que nos contaba Lucía, puede ser en realidad una trampa súper peligrosa que nos lleva a un declive espiritual sin que nos demos cuenta. Hemos escuchado el llamado de Josué a un compromiso total, sin corazones divididos. Y hemos entendido que esa decisión no es solo nuestra, sino que también tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores, de invitar con amor a otros a tomar esa misma decisión, acompañándolos en su propio viaje de fe, sin juicios y con mucha empatía. Y para cerrar, hay una idea en la guía de estudio que me voló la cabeza y que quiero dejar para reflexionar. Dice algo así: un perdón incondicional del pecado no puede existir, porque destruiría la justicia del universo. Piénsalo. Sería como si un juez dejara libre a un asesino confeso sin ninguna consecuencia. Eso no sería misericordia. Sería una injusticia terrible para las víctimas. La única razón por la que podemos escapar de las consecuencias justas de nuestros errores es porque Jesús, el Redentor, tomó nuestro lugar y llevó nuestra maldición en la cruz. Él pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Es fuertísimo pensar en eso. No es que Dios simplemente pasó por alto nuestros errores. La justicia demandaba un pago, y Jesús lo hizo. Entonces la pregunta final que nos queda y que le hacemos a Lucía y a todos los que nos escuchan es esta. Si nuestro servicio a Dios es una respuesta a un acto de amor y justicia tan inmenso, ¿cuál es ese hábito cananeo en nuestra vida? ¿Cuál es esa área, esa relación, ese orgullo o esa comodidad con la que nos hemos acostumbrado a convivir, aunque sabemos que nos impide una entrega total? ¿Qué significaría esta semana rendir esa pequeña parte de la tierra prometida que todavía no hemos conquistado por completo a Dios?